Tal? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal Profe Alex FQ, en el cual hablaremos de los alcanos. Bien, antes de empezar a hablar de alcanos, tenemos que recordar que en la química orgánica hay un elemento estrella, que este elemento estrella es el carbono. El carbono es el elemento principal de la química orgánica, ya que su importancia radica en que es la base de la vida como nosotros la conocemos. Tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2 y se localiza en la familia 4a de la tabla periódica en el periodo número 2. ¿Qué son los alcanos? Bueno, los alcanos son hidrocarburos, es decir, compuestos formados por carbono e hidrógeno de gran importancia, ya que gracias a estos contamos con combustibles fósiles que nos proveen energía para nuestro día. Es importante mencionar que hay distintas maneras para poder dibujar un alcano. Una de ellas es la fórmula condensada. La fórmula condensada nos indica únicamente la cantidad de átomos de carbono e hidrógeno que contiene nuestro hidrocarburo. Por ejemplo, tenemos al metano, donde el metano contiene un solo átomo de carbono y 4 átomos de oxígeno. Podemos dibujar nosotros cualquier fórmula orgánica solamente mencionando cuántos átomos de carbono, hidrógeno o demás elementos tiene este compuesto. La siguiente manera de poder dibujar estructuras orgánicas es mediante la fórmula semidesarrollada. Esta nos muestra cómo se encuentran enlazados los carbonos en un compuesto, además de indicar el número de hidrógenos por cada carbono que tenga la molécula. Por ejemplo, el etano nos está mostrando el enlace entre carbono y carbono y nos indica que el primer carbono del lado izquierdo tiene 3 hidrógenos unidos a este mismo carbono y el carbono del lado derecho también contiene 3 hidrógenos unidos a este carbono. Además, nosotros tenemos la fórmula desarrollada. Una fórmula desarrollada nos muestra cómo están enlazados todos los carbonos e hidrógenos en un compuesto. Por ejemplo, tenemos las estructuras del metano y del propano, donde número 1 nos están mostrando los enlaces carbono-carbono que hay en estos compuestos y número 2 cómo es que están enlazados los hidrógenos con cada uno de los carbonos. Por último, también tenemos a las estructuras de Kekulé. Estas estructuras fueron propuestas por Friedrich August Kekulé, que son representaciones de las moléculas mediante vértices y aristas, es decir, en esas estructuras no solo se muestran los enlaces carbono-carbono. Por ejemplo, tenemos el propano, donde en cada punto está simulando un carbono. Tenemos también el butano, que contiene 4 carbonos y cada punto está simulando un carbono. Y por último, el pentano. Las estructuras de Kekulé son muy importantes, ya que estas también nos pueden ahorrar espacio al momento de dibujar estructuras. La desventaja que tienen es que solamente podemos ver las uniones carbono-carbono, pero no las uniones entre hidrógenos y carbonos. Muy bien, ahora pasemos a la nomenclatura de los alcanos. Es muy importante tener presente las estructuras y los nombres de los 10 primeros alcanos. El alcano que solamente contiene un carbono y 4 hidrógenos se le conoce con el nombre de metano. El hidrocarburo alcano que contiene 2 carbonos y 6 hidrógenos se le conoce como etano. El hidrocarburo que contiene 3 carbonos se le conoce con el nombre de propano. El que contiene 4 se le conoce con el nombre de butano. El hidrocarburo que contiene 5
se le conoce con el nombre de pentano. El que tiene 6 con el nombre de hexano. Ahora, a excepción del metano, yo estoy dibujando estructuras semidesarrolladas, donde solamente estoy mostrando cómo es que están enlazados los carbonos con los carbonos subsiguientes de cada una de las moléculas. Quiero que observen lo siguiente. Si yo solamente dibujo estructuras de Kekulé, número 1, voy a ahorrar más espacio, pero número 2, solamente voy a ver los enlaces carbono-carbono de cada una de mis moléculas. La única molécula que no puedo dibujar con estructuras de Kekulé, es decir, con puntos y vértices, es el metano, ya que este solamente tiene un carbono. Pero a partir del etano, yo puedo dibujarlas. ¿Cómo sería el etano? Bueno, el etano sería solamente una línea donde cada punto nos está representando un carbono. El propano sería de esta manera, el butano sería así, el pentano con 5 carbonos sería de esta manera, el hexano con 6 sería así. ¿Ok? Ahora, pues si ustedes observan, como mencionaba al inicio de la diapositiva, es muy poco el espacio que utilizan estas moléculas con estructuras de Kekulé. Siguiendo con la nomenclatura de los 10 primeros alcanos, tenemos al heptano con 7 carbonos, tanto en su fórmula semidesarrollada como en su estructura de Kekulé. Después al octano con 8 carbonos en ambas estructuras, al nonano con 9 carbonos y al decano. De igual manera, observamos muy claramente que en su estructura de Kekulé utilizamos menos espacio que en su estructura semidesarrollada. Es importante seguir las siguientes instrucciones para poder nombrar de manera adecuada cualquier molécula orgánica. Número 1. Encontrar la cadena más larga de carbonos. Número 2. Encontrar la ramificación más cercana en la cadena de carbonos. Número 3. Colocar el nombre de cada ramificación en orden alfabético. Y número 4, identificar los grupos alquilo presentes en la molécula. Los grupos alquilo van a ser las ramificaciones. Ahora, ¿cómo nombrar cada una de las ramificaciones? Cuando nosotros tenemos una ramificación con un carbono y 3 hidrógenos, este en lugar de metano va a cambiar su nomenclatura a hilo. Es decir, la parte final de la molécula es la que cambia. Por lo tanto, este ya no sería metano, sino se llamaría metilo. Pasa lo mismo con las siguientes ramificaciones. Es decir, si nosotros vamos aumentando el número de carbonos, solamente vamos a cambiar la terminación por hilo. En este caso, CH2H3 tiene 2 carbonos. El alcano de 2 carbonos se llamaría etano. Si yo le cambio la terminación, quedaría como etilo. El propano es aquel alcano que tiene 3 carbonos en su estructura. Pero si yo lo encuentro como grupo alquilo, o dicho de otra manera como ramificación, voy a cambiar su nombre, a propilo. Ahora, hay algunas ramificaciones especiales, les vamos a llamar en estos videos. Por ejemplo, tenemos al isopropilo y al terbutilo. Existen más, no son las únicas, pero son las más comunes en estructuras de exámenes o ejercicios a nivel bachillerato y secundaria también. La estructura que tenemos aquí es la estructura iso y como tiene 3 carbonos, esta se llamaría isopropilo. Y la de abajo lleva el nombre de tert-butilo.
Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Tenemos que nombrar al siguiente alcano. Utilizando las instrucciones anteriores, paso número 1, debemos encontrar la cadena más larga de carbonos. Nosotros podemos contar en cualquier dirección de la molécula, siempre y cuando encontremos la cadena más larga de carbonos. Paso número 2, ya que encontramos la cadena más larga de carbonos, vamos a empezar a nombrar la molécula desde donde nos quede más cerca la ramificación. Entonces, yo puedo contar de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5. También puedo contar de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. O incluso también puedo contar de esta manera. Que este sea mi carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, carbono número 5. O también puedo contar de esta otra manera, que igual este sea mi carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 y carbono número 5. Pero ¿cuál de estos conteos es el adecuado? Bueno, pues por esto nos sirve la regla número 2, que nosotros, ya que encontramos la cadena más larga de carbonos, vamos a empezar a enumerarla desde donde me quede más cerca la ramificación. Es decir, yo puedo nombrarla de la siguiente manera. En esta molécula hay dos formas. Número 1, me puedo ir de forma lineal, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. O número 2, que también es una manera adecuada, puedo decir que mi carbono número 1 sea este de aquí. Luego, el de abajo sería el número 2, número 3, número 4 y número 5. ¿Por qué cualquiera de los dos conteos es adecuado para esta molécula? Bien, analicemos dónde queda la ramificación. Si yo tomo, si yo, mejor dicho, me voy por el conteo lineal, mi ramificación queda en el carbono número 2, que sería este de aquí. Ahora, si yo cuento de la manera anterior, mi ramificación también va a quedar en el carbono número 2. Y vamos a comprobarlo. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Ahora mi ramificación sería esta. Es el mismo carbono en la ramificación y queda en el mismo carbono que sería en el carbono número 2. Por ende, ambas formas de contar son adecuadas. Un tip que yo les puedo proporcionar es que si ustedes pueden nombrar pueden contar de forma lineal, lo hagan, ya que en esta molécula solamente hay una ramificación, pero mientras más van aumentando las ramificaciones, puede que pues se nos vaya complicando un poco la nomenclatura o la forma de nombrar la molécula. Entonces, tip número 1 y muy importante, si yo puedo nombrar utilizando un conteo de forma lineal, es mucho mejor. ¿Ok? Entonces, mi cadena más larga es de 5 carbonos. Si nosotros recordamos, el alcano de 5 carbonos lleva el nombre de pentano. Y bueno, ¿cuántas ramificaciones hay aquí? Solamente hay una. Esta ramificación solamente tiene un solo carbono. Un solo carbono como ramificación. Habíamos dicho que llevaba el nombre de metilo. Es decir, entonces aquí este es un metil. No se le va a colocar la O, solamente se le va a colocar il.
¿Y en qué posición o en qué carbono está esta ramificación? Está en la posición número 2 o en el carbono número 2. Entonces, siempre nosotros vamos a colocar número, guión, la ramificación que tenemos y hasta el final el número de carbonos o el nombre de la cadena más larga. Entonces aquí mi ramificación está en el carbono número 2. Voy a colocar un guión muy importante porque los guiones nos van a separar números de letras. Dicho esto, ahora sí voy a colocar el nombre de mi ramificación, que sería metil. Y por último, ¿de cuántos carbonos es la cadena más larga? Este sería el nombre de mi molécula, 2-metilpentano. En el siguiente ejemplo ya tenemos una molécula un poco más compleja. ¿Por qué? Número 1, tenemos más ramificaciones. Y número 2, tenemos más formas de contar. Las instrucciones a seguir son las mismas. Paso número 1, tengo que encontrar la cadena más larga de carbonos. Y paso número 2, debo de empezar el conteo desde donde me queden más cerca las ramificaciones. De manera visual, podemos ver que del lado derecho está más cerca una de las ramificaciones. Entonces yo voy a empezar a contar desde aquí. Carbono número 1. Mi carbono número 2 sería este. Carbono número 3. Carbono número 4. Carbono número 5 y carbono número 6. Esta es una forma de contar y esta forma está correcta. La siguiente forma sería que este sea mi carbono igual, número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, carbono número 5 y carbono número 6. Esta forma de contar también es adecuada. Tengo el mismo número de ramificaciones y el mismo número de carbonos en mi estructura. Bueno, en la estructura más larga de carbonos. Yo les había dado el tip de que si pueden contar ustedes de manera lineal, lo hagan. Esto para evitarnos equivocaciones al momento de contar las ramificaciones. Probablemente más adelante ustedes ya dominen un poco más la nomenclatura y si ustedes no quieren contar de manera lineal, pues obviamente también pueden hacerlo, pero yo como tip les recomiendo que como están iniciando en esa parte de la nomenclatura química, lo hagan de manera lineal. Entonces, ¿qué tantas ramificaciones tengo yo en mi molécula? A mí siempre me ha gustado colocar una llave para saber qué ramificaciones tengo. Bueno, pues en el carbono 2 tengo solamente un carbono, que este carbono es un CH3 y un CH3 es un metil. Bueno, entonces en el carbono número 2 tengo un metil. Continúo caminando en la estructura y me doy cuenta que aquí también tengo un metil que es en el carbono número 3. Entonces voy a colocar aquí que en el carbono número 3 también tengo un metil. Si yo continúo, me doy cuenta que en el carbono número 4 tengo una ramificación, pero esta ramificación tiene dos carbonos, que sería este carbono número 1 y carbono número 2. Esta ramificación de aquí es equivalente a decir que tenemos un CH2, CH3. Y este sería un etil. Entonces, en el carbono número 4, yo tengo un etil. Y al final, mi cadena es de 6 carbonos. Entonces, esta va a ser un hexano. Muy bien. Entonces, tengo que acomodar todas estas ramificaciones de aquí en orden alfabético y al final del nombre va a ir la terminación hexano. Bueno,
Si nos vamos en orden alfabético, la E va primero que la M. Por ende, voy a colocar 4-etil en primer lugar. Después voy a colocar un guión. Y si ustedes se dan cuenta, la ramificación metil se repite 2 veces. Entonces, ¿cómo voy a colocar estas ramificaciones en el nombre? Bueno, pues primero voy a colocar los números. Y estos números los voy a separar con una coma. Siempre coloco primero el número de menor denominación y posteriormente el de mayor denominación. Entonces, aquí sería 2,3. Para nosotros separar números de una misma ramificación, utilizamos comas. Para separar números de letras, utilizamos guiones. Después de esto, voy a colocar un guión y voy a colocar el prefijo di. ¿Por qué voy a colocar el prefijo di? Porque tengo dos ramificaciones iguales. Entonces, con este prefijo di, ya estoy mencionando yo en el nombre los 2-metil que tengo en el carbono número 2 y carbono número 3. Y por último, coloco de cuántos carbonos es la cadena más larga, que es de 6. Por lo tanto, el nombre de ese compuesto sería 4-etil 2,3 dimetil hexano. Bien, ahora a manera de ejercicio, los invito a que pausen el video y contesten este ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a contestar este ejercicio a la 1, a las 2 y a las 3. En este ejercicio hay dos formas de contar. La primera es que mi carbono número 1 sea ese de aquí, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, carbono número 5 y carbono número 6. O la otra forma es la que tenemos de color morado, que en este caso sería esta. Para fines prácticos, yo me voy a quedar con esta segunda forma de conteo. Cualquiera de las dos es adecuada. Entonces, ¿cuántas ramificaciones tengo? En el carbono número 2 tengo esta ramificación, que es un metil. En el carbono número 3 tengo esta ramificación, que tiene 2 carbonos. Por lo tanto, sería un 3-etil. En el carbono número 4, 5 y 6 no tengo ninguna ramificación, pero la cadena más larga es de 6, por lo tanto al final del nombre va a tener la terminación hexano. Tengo que acomodar estas ramificaciones en orden alfabético. Entonces, en primer lugar, tengo que colocar el 3-etil. Etil 2-metil hexano. Entonces, esta sería la forma adecuada de nombrar la molécula. Tal vez ustedes se pregunten, ¿por qué no podemos nombrarla de la siguiente manera? Es decir, que nosotros empecemos a contar así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo cuento de esta forma, también son 6 carbonos. Pero aquí hay dos errores. Número 1, solamente tendría yo una ramificación que empezaría en el carbono número 4. Es decir, me queda más lejos la ramificación. Y si nosotros recordamos las instrucciones, una de las reglas era que nosotros tenemos que empezar a contar desde donde nos quede más cerca la ramificación. Ahora, otra regla muy importante que no mencioné al inicio. Si yo encuentro más de una forma de contar y hay un empate entre el número de carbonos, siempre yo voy a desempatar con aquel conteo que me dé más ramificaciones.
Esa va a ser la forma adecuada de contar y la forma adecuada de nombrar la molécula. Ahora yo los invito a que, a manera de ejercicio, contesten ustedes estos 4 ejercicios que daremos la solución en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales como Profe Alex FQ. Hasta luego.